¿Qué tal, mis amigos, hermanos? Hay fuegos que impresionan los ojos, pero no vienen del cielo. Hay adoraciones que estremecen el cuerpo, pero no transforman el corazón. Vivimos en una generación donde muchos confunden emoción con presencia de Dios, ruido con poder espiritual y manifestaciones externas con verdadera conversión. En el Monte Carmelo hubo dos altares, dos tipos de adoración y dos fuegos completamente diferentes. Uno estaba lleno de gritos, sangre y frenesí. El otro estaba lleno de reverencia, verdad, oración. Y esta misma batalla espiritual sigue existiendo hoy. La pregunta no es solamente si sentimos algo en la iglesia. La pregunta verdadera que debemos de hacernos ¿es fuego verdadero o fuego extraño? Queridos amigos, bienvenidos a nuestro estudio del día de hoy. Queremos presentarles fuego verdadero o fuego extraño. Un saludo para todos y cada uno de ustedes a nombre de este su servidor, amigo y hermano Ángel Galeano, esperando que la bendición de Dios esté o sea sobre cada uno de ustedes. Cuando la emoción sustituye la presencia de Dios, es el tema que hoy queremos presentarles a ustedes, ¿verdad? Y allí en Primera de Reyes, en el capítulo 18, versículos 26 al 28, dice la palabra de Dios: y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, voy a repetir. Aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en voz, en alta voz, porque Dios es. Tengo que decirlo así porque me imagino que Elías, como se estaba burlando de ellos, así alzaba su voz. Quizá esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Continuó hablando este siervo de Dios, profeta de Dios, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Qué extraordinario, ¿verdad? Cuando la emoción sustituye la presencia de Dios. Mis queridos hermanos, vivimos en una generación que confunde la intensidad con la espiritualidad. Hoy muchas personas creen que mientras más fuerte grite alguien, más unción tiene. Mientras más gente caiga al suelo, más presencia de Dios hay. O mientras más emociones existan en una reunión, más poderosa fue la adoración. Pero la pregunta importante no es ¿qué tan emocionante fue el culto? La verdadera pregunta que debemos de hacernos es ¿estaba verdaderamente Dios allí? Porque algo puede estremecer los cimientos y aún así no transformar el corazón. Algo puede producir lágrimas y aún así no producir arrepentimiento.
Algo puede generar euforia colectiva y aún así no ser el Espíritu Santo. Satanás no siempre destruye la fe por medio del ateísmo. Muchas veces la corrompe por medio de una religión emocional sin profundidad bíblica. Y en el Monte Carmelo encontramos uno de los contrastes más impresionantes de toda la Escritura. Dos tipos de adoración, dos altares, dos fuegos, dos espíritus. Uno basado en espectáculo, manipulación emocional y frenesí. El otro basado en reverencia, verdad y obediencia. El día de hoy hemos querido presentarle este tema muy importante que yo quiero que usted lo siga desde principio a fin. No queremos, mis queridos hermanos, continuar con este tema sin tener una palabra de oración. Querido Dios y Padre Celestial, en esta hora que vamos a estudiar su palabra, pedimos su dirección y sobre todo, Padre, que nos ayude a identificar en esos momentos cuando estamos en nuestras congregaciones, lo estamos haciendo de forma emocional. No queremos decir que las emociones no tengan parte en la adoración, pero a veces los extremos nos ha llevado a pecar contra Dios, contra su palabra. Le pedimos en esta hora, Padre, que nos ayude a entender la verdadera adoración, el verdadero fuego de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el contexto de estos versículos que nosotros hemos estado o les leímos acá en Primera de Reyes, en el capítulo 18, 27 al 29 al 28, Israel había abandonado a Dios. El rey Acab y Jezabel habían introducido la adoración a Baal. Y poco a poco el pueblo comenzó a mezclar la verdad con el paganismo. Eso siempre hace Satanás. No destruye la religión de inmediato, pero la mezcla. Un poco de verdad, un poco de emoción, un poco de idolatría, un poco de Biblia, un poco de espectáculo, hasta que el pueblo ya no puede distinguir entre lo santo y lo falso. Por eso Elías hace una pregunta poderosa. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Había dos pensamientos, dos tipos de adoración, dos tipos de fuego, dos tipos de espíritus que estaban allí merodeando, tomando el control de estos israelitas idólatras del dios Baal. En otras palabras, Elías les decía, ¿hasta cuándo vivirán entre la verdad y la emoción? ¿Hasta cuándo seguirán una religión que impresiona los sentidos pero no cambia la vida? En ese entonces, mis queridos hermanos, se había introducido la oración a Baal, una oración falsa pagana entre el pueblo de Dios. Observe lo que hicieron los profetas de Baal. Primero, gritaban desesperadamente, Baal, respóndenos. Horas gritando, horas repitiendo lo mismo, horas tratando de provocar una respuesta. ¿Por qué? Porque el paganismo enseña que Dios responde por intensidad emocional. Mientras más ruido, mientras más euforia, mientras más histeria, mientras más descontrol, llamémosle así, supuestamente más presencia divina. Pero la Biblia dice, no había voz, ni quien respondiese, porque el ruido no produce la presencia de Dios, mis queridos hermanos. Y usted se preguntará, bueno, ¿y qué de nuestros cultos hoy en día en nuestras iglesias?
¿Qué pasa con ese vocerío? ¿Qué pasa con ese brincoteo? Con esos gritos de frenesí. Saltaban alrededor del altar. El texto de la palabra de Dios dice que andaban saltando. La adoración se volvió física, frenética y descontrolada. Ya no era reverencia, era espectáculo. ¿Tendrá algún parecido el día de hoy con nuestros tipos de adoraciones? Ya que hay un peligro moderno enorme. Muchos hoy creen que si en una iglesia no hubo gritos, brincos, desmayos o emociones extremas, entonces el Espíritu Santo no se movió, no nos visitó. Pero eso no es necesariamente bíblico, mis queridos hermanos, porque la presencia de Dios no se mide, escúchelo bien, no se mide por cuánto usted brinca, cuánto usted salta, cuánto lloró, cuánto gritó a alguien o cuánto cayó alguien al suelo. La presencia de Dios se mide por convicción de pecado, transformación del carácter, santidad, humildad, reverencia y amor por la verdad. Y esto pareciera hoy en día que ha desaparecido. Otro de los puntos importantes que se presentó ahí en esta reunión de adoración, se cortaban la sangre hasta sangrar, se cortaban las venas hasta sangrar, dice la palabra de Dios. Aquí llegamos al punto más oscuro, más terrible. Se zanjaban, dice, con cuchillos. ¿Usted sabe qué es eso? Los únicos que se zanjan con cuchillo hoy en día son los que quieren morir, los que se quieren autoinfligirse daño, finalmente desangrarse y morir. ¿Por qué hacían eso? Porque creían que el dolor y el sacrificio físico obligaría a su Dios a responder. ¡Qué tremendo! Era una religión basada en manipulación emocional y corporal. ¿Qué querían provocar a su Dios mediante el sufrimiento, mediante el trance, la desesperación, la pérdida de control? Y aunque hoy muchos religiosos, o quiero repetir este asunto, y aunque hoy muchos no se cortan físicamente, sí existen sistemas religiosos donde las personas entran en una especie de gritos descontrolados, temblores, caídas, supuestos trances, risas incontrolables, movimientos impulsivos y presiones colectivas emocionales. Y si alguien no experimenta eso, le hacen sentir que no tiene el Espíritu Santo, le falta fuego, o que no ha recibido, no ha sido tocado por Dios. El peligro del cristianismo emocional, mis queridos hermanos, hay una generación que está buscando sentir más que obedecer. Muchos quieren experiencias, pocos quieren transformación del corazón, de la vida. Muchos quieren estremecerse y sentir esa euforia, pero pocos quieren santificarse. Muchos quieren manifestaciones especiales, pero pocos quieren morir al yo. Y Satanás sabe eso. Sabe algo muy importante también, que es él sabe que las emociones son altamente adictivas. Por eso hay personas que saltan hoy y mañana viven igual. Lloran en el culto, pero siguen sin perdonar. Hablan de fuego, pero tienen dormido o no tienen dominio propio. Hablan de unción, pero no estudian la Biblia. Y hablan de mucho poder,
pero viven derrotados por el pecado. Porque emoción no es igual a conversión, mis queridos. En esta hora quiero hacer una breve pausa para pedirles que, nos ayuden a compartir nuestros estudios. Dedicamos algún tiempo todos los días para meditar y preparar estos estudios. Y me encantaría que las personas lo conocieran. Y la única forma como podemos hacer de que las personas también puedan ser parte de este ministerio es que usted nos ayude a compartir. Así es que les agradecemos de ya por darle clic ahí donde dice compartir o darle like. Quiero decirle que en lo personal no es que de repente se va a escuchar contraproducente. No me interesa tanto los likes, no me interesa tanto ser conocido, pero sí me interesa que el mensaje se dé a conocer. Porque ese es finalmente lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que podamos predicar la palabra. Predica la palabra, dice, y este evangelio será predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Yo creo que estamos en un bonito momento para compartir a través de las redes sociales, que es un medio extraordinario, el cual lo podemos utilizar para la honra y gloria de nuestro Dios. Volvemos en unos segundos. El día de hoy estamos estudiando este tema muy importante, porque tiene que ver con nuestro contexto. ¿Fuego verdadero el que vemos en las iglesias? ¿O quizás es un fuego extraño promovido por el enemigo de Dios? Hoy se habla mucho, por ejemplo, de las lenguas. He podido hablar y tengo amigos de algunas denominaciones, no vamos a mencionar, pero ellos dicen de que hablar en lenguas es muy importante para ellos, porque eso significa de que Dios lo está utilizando o que es un verdadero siervo de Dios. Algunos enseñan que si una persona no habla en lenguas, no tiene el Espíritu de Dios. Pero Pablo preguntó en una ocasión, ¿hablan todos lenguas? Eso está en 1 Corintios 12:30. La respuesta implícita es no. El Espíritu reparte dones como Él quiere. Además, en Hechos las lenguas eran idiomas entendibles, o sea, para predicar el Evangelio. Pero hoy muchas veces se ha convertido en sonidos repetitivos. Éxtasis emocional, presión colectiva y demostración externa de espiritualidad. Pablo mismo dijo en una ocasión, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento, ahí en 1 Corintios 14:19, y también declaró, Dios no es Dios de confusión. El Espíritu Santo no anula, mis queridos hermanos, esto es muy importante. El Espíritu Santo no anula la mente. Todo al contrario, la ilumina. No destruye el dominio propio, lo fortalece. ¿Por qué es tan atractivo este sistema o esta forma de oración hoy en día? Hemos descubierto porque este sistema toca la carne, la emoción produce adrenalina espiritual. El ser humano naturalmente busca sentir, experimentar, emocionarse, impresionarse. Y muchas veces es más fácil brincar que obedecer. Más fácil gritar que perdonar. Es más fácil caer al suelo que crucificar el orgullo. Más fácil aparentar fuego que vivir en santidad.
Pero eso, o por eso estos sistemas, queridos, crecen rápido, porque alimentan emociones inmediatas. Pero Jesús nunca dijo eso, ojo. Un día Jesús dijo, o Jesús no quiso decir, ¿se acuerdan aquella expresión de Mateo 7:16? Jesús no dijo, por sus emociones los conoceréis. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Tremenda declaración. Bien, volviendo a la historia con la cual comenzamos, a la historia de Elías, la experiencia de Elías y con sus hermanos adoradores del dios Baal. Mientras Baal tenía mucho ruido, había mucha sangre, gritos, muchos saltos, histeria y todo un espectáculo, Elías tenía reverencia, tenía orden, había verdad, había oración. Y cuando oró, no gritó. ¿Anotado eso usted? No gritó, no cayó repentinamente así como en trance. No perdió el control. Simplemente dijo, respóndeme, Jehová. Qué maravilloso, ¿verdad? A Jehová usted no necesita que le grite. ¿Y qué pasó? Inmediatamente, dice la palabra de Dios, cayó fuego del cielo, porque Dios no responde al espectáculo. Dios responde a la fe y a la obediencia. Mis queridos hermanos, hoy en día hay mucho fuego extraño dentro de las congregaciones. Hay un fuego emocional, un fuego humano, un fuego psicológico, fuego colectivo. Pero el fuego verdadero, queremos decirles, mis queridos hermanos, convence de pecado, lleva al arrepentimiento, transforma el carácter, produce reverencia y exalta a Cristo sobre todo y no al hombre. El Espíritu Santo no vino para producir shows religiosos. Vino para restaurar la imagen de Cristo en nosotros. Ya para terminar, mis queridos hermanos, gracias por seguirnos acá en nuestro canal. Vamos a seguir tocando estos temas de importancia. Quiero ya para terminar decir algo muy importante. Hoy Dios sigue preguntando, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Saben? Esa pregunta la hizo hace muchísimo tiempo atrás Jehová. Pero lo cierto es que esta pregunta está más vigente que nunca. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Yo recuerdo experiencias. Normalmente yo asisto a la iglesia adventista del séptimo día y en cuanto a emociones, crea lo que no es la mejor iglesia. Porque otro día vamos a tocar el tema, el lado opuesto del extremismo, de ese fuego, de ese movimiento, de ese brincoteo. También podemos estar del otro lado y no es correcto también. No es correcto. Hay lugares, hermanos, que simplemente no se siente la presencia de Dios. A veces hay un silencio sepulcral, como que el hecho de estar en un templo adorando a nuestro Dios, deberíamos de estar, de una forma callada, sin emociones. La emoción es parte de la adoración. Y de eso vamos a hablar en un próximo estudio, ¿verdad? Pero la pregunta que Dios hace el día de hoy, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Queremos una religión basada en emociones o una relación basada en verdad? Porque hay cultos llenos de ruido, pero vacíos de santidad. Hay iglesias llenas de manifestaciones, pero vacías de transformación. Hay personas buscando sentir fuego mientras el corazón sigue lejos de Dios.
Y quizás el mayor peligro de esta generación no es el ateísmo, sino una espiritualidad emocional que parece fuego del cielo, pero muchas veces solamente es fuego humano. Para finalizar, mis queridos hermanos, los profetas de Baal terminaron cansados, heridos, vacíos y sin respuesta. Porque el paganismo, mis queridos, siempre es más emoción, más espectáculo. Lo vemos hoy en día. Más intensidad, pero nunca satisface el alma. En cambio, Elías mostró, mis queridos hermanos, que una sola oración sincera puede más o tiene más poder que horas de frenesí religioso. Porque el verdadero poder de Dios no siempre, escúchelo bien, no siempre hace ruido. A veces llega en silencio, con reverencia, con convicción, con mucha verdad. Y cuando el fuego verdadero cae, no solamente toca el cuerpo, también transforma nuestro corazón. Mis queridos hermanos, esperamos que este estudio haya sido de ayuda para cada uno de ustedes y así podamos identificar hoy en día. Es cierto, la iglesia cristiana se ha multiplicado y hay muchas ramas de la iglesia cristiana. Algunos son más tranquilitos, otros tienen una adoración mucho más basada en las emociones, pero al final tenemos que tener cuidado, porque el enemigo de Dios sabe que este es un lazo muy poderoso con los cuales puede atrapar a los hijos de Dios. Que Dios les pueda bendecir y nos veremos o nos escuchamos en otro estudio. Un abrazo y muchas bendiciones.